Como propósito general, tenemos el comprender la influencia de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del paradigma de la complejidad. En los propósitos específicos, explorar el paradigma de la complejidad y su relevancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Describir cómo las emociones influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, explorar las estrategias que basadas en el paradigma de la complejidad pueden ayudar en el manejo de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Viéndolo desde 4 dimensiones, uno de ellas ontológica, que estudia las relaciones del ser, en este caso, tanto docentes como estudiantes, en los diferentes procesos educativos. La axiológica, que busca los valores de las emociones en sus múltiples dimensiones desde la dialogía, y la epistemológica, que creo que hay una frase dentro de un libro que engloba todo lo que la epistemología en sí logra dentro de este tema de investigación, que es la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. La parte metodológica, esta es una investigación de transmétodo e intermétodo, que va más a la parte transformacional e integración de diversos métodos dentro de la estructura del documento y como propuesta también de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el entramado 1 podemos apreciar el pensamiento complejo. En este pensamiento complejo, como los pilares fundamentales como la complejidad, la organización y la transdisciplinariedad, que emergen como un paradigma fundamental para complementar las simplificaciones y las reducciones que se tienen en el análisis de los fenómenos educativos, se integra al observador en la observación según Morin. Y creo que dentro de la explicación del entramado 1 y el entramado 2 y parte del entramado 3 voy a ir dando algunas experiencias que están en el entramado número 4 dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje desde mis vivencias como educadora. Recuerdo muy bien la primera vez que yo di clases. Llegó un estudiante y la primera pregunta que yo hice fue qué querían ser cuando fueran grandes. Sorprendentemente el estudiante me dijo que quería ir a la cárcel porque ahí tenía comida, tenía vestimenta y cubría entre otras necesidades según la postura de este estudiante, y por eso él quería ir ahí. Era mi primera vez dando clases, les soy honesta, no estaba preparada para esa respuesta. Y yo me quedé absolutamente en silencio cuando escuché su respuesta. Hoy que conozco más acerca de la experiencia de cada educando, desde su historia, desde su cultura, desde su ecología, creo que tendría otra respuesta más enriquecedora para su vida y tal vez pude haber sido parte de la transformación del niño. ¿Por qué les digo esto? Porque hace 4 años, y yo siempre cuento esta historia como parte motivacional con mis estudiantes universitarios, lo encuentro y sí, precisamente él cumplió lo que había dicho hace muchos años. Le pregunté, ¿aló? Le pregunté qué había sido de su vida y él precisamente me responde que acababa de salir de prisión. En ese momento yo ya había ha sido transformada por experiencias de la vida. Pude sentarme con él, pude platicar con él, pude ser parte del análisis de las historias, de la historia de su vida. Y hoy por hoy, pues, este alumno trabaja en la albañilería y creo que en su momento no le pude contribuir, pero más adelante creo que se logró esa transformación a través de una plática muy profunda.
¿Por qué les cuento esto? Porque a veces miramos los elementos de forma aislada, cuando nosotros como educadores somos parte de la transformación totalitaria y globalizada a través de los principios y la interrelación de la vida de los seres humanos. Y esto lo permite la dialógica en las contradicciones inherentes en la realidad educativa, pero al adaptar un paradigma complejo en la ambivalencia e incertidumbre inherente en las relaciones humanas y conceptuales en el entorno educativo, se vuelve un enfoque enriquecedor y completo. En esto cabe mencionar que el pensamiento ecologizado nos puede permitir apoyar al estudiante de una visión más compleja, ya que cumple la mirada a la inclusión y a la diversión ecológica en la descripción y explicación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo una comprensión más holística y contextualizada. Y aquí es de otra experiencia. Trabajé en una aldea que se llama Guadalupe, que está a 2 horas del casco urbano. Era escuela unitaria. Yo miraba los 6 grados y habían estudiantes que para llegar al centro educativo tenían que caminar 2 horas y para regresar a sus hogares otras 2 horas. Dentro del salón de clases pude observar que las emociones de los niños era ira, frustración, enojo, porque llegaban sin desayuno, caminaban muchísimas horas obligados por sus papás para ir al centro educativo. No tenían la disposición para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un salón de clases. Pero dentro de las horas de recreo yo me pude dar cuenta que a los niños les gustaba ir mucho al río porque el río está frente al centro educativo y ellos, su nivel de fluidez en quinto, cuarto, sexto primaria era de 20 palabras por minuto. Alguien que es docente sabrá que es muy limitada el nivel de fluidez en la lectura a ese nivel educativo, pero la disposición dentro del salón de clases no era muy favorecedora. Entonces un día se me ideó, porque el docente empíricamente logra encontrar estrategias que no están establecidas dentro de un libro, sino que es dentro de la experiencia del vivir y conectar con el estudiante. Me los llevé a las piedras de los ríos, los coloqué a cada uno en una piedra, les di un libro y empezamos a hacer una lectura colectiva. O sea, ellos iban haciendo la lectura después de lo que yo iba repitiendo o de las estrofas. Esto me permitió alcanzar la competencia de comprensión lectora y fluidez al nivel de ellos. Es una experiencia enriquecedora para mí porque vi la parte cultural, la parte de la ecología del alumno, pude observar los obstáculos o barreras que se tienen a través de las emociones no, no gestionadas a veces por la parte del docente o el estudiante, y en esa integración y en ese diálogo de saberes que se tuvo con el educando se alcanzó una competencia. Entonces, este enfoque apuesta a la interacción y a la relación entre campos multidimensionales y elementos aleatorios. Se propone un pensamiento complejo como una estrategia metacognitiva, reflexiva, para superar la linealidad que a veces se tiene dentro de las metodologías. Porque con el ejemplo anterior que yo les coloqué, dentro del sistema educativo no se puede sacar a los educandos fuera del centro educativo, y debe de ser dentro de un aula o un salón de clases, cuando el intercambio con la ecología en las áreas rurales permite mayor conexión con el conocimiento y el concepto. Se propone un pensamiento complejo como una estrategia dentro de los salones de clase y fuera de los salones de clases,
abordados desde la totalidad y la globalidad. Este enfoque incluye simultáneamente todo en sí mismo compuesto por múltiples elementos. Y aquí se viene la reflexión que una parte es menos que un todo cuando se limita, al educando a un sistema rígido. Y es más que el todo al expandirse y transformarse en un mundo más complejo, generando eh, un, eh, un sistema más complejo, dialógico, interconectado, que según Morin, estos principios que les comenté anteriormente evolucionan herramientas y escenarios y sentidos de conocimiento, logrando avanzar en la comprensión y la creación compleja del mundo. La complejidad es un desafío que debe ser abordado en procesos educativos e investigativos. Su naturaleza dinámica, transformación de los objetos de aprendizaje y dar forma y disforma también a, al interrelacionar diferentes dimensiones estructurales, funcionales, eventos propios de la realidad, reticularidad asociativa del mundo. Y precisamente el doctor Andrade lo establece dentro de su investigación, que esa reticularidad asociativa es necesario dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En los paradigmas complejos hay cambios desde lo tradicional a la libertad y autonomía hacia una teoría de la autoecoorganización que se tiene en los sistemas, aspectos como la convivencia, los valores, la ecología, se vuelven inseparables entre sí y la existencia del sujeto y la relación con su entorno se vuelve más enriquecedora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La relación también que debe existir entre sujeto y objeto, desplazado por sujeto y sujeto, crea comprensión, crea solidaridad, crea colaboración entre nuevos significados que da el sujeto, que se concibe como parte integral de un todo ecológico de la interdependencia multidimensional y compleja de la existencia del ser humano. El Homo es diverso, relacional, dialógico, subversivo, místico, racional e irracional, y se lleva hacia el ibris, que es el que relaciona, pero es el desmesurado, el orgulloso, el que convive, porque recordemos que existe la sabiduría y la demencia y conjunto conjuegan en el saber, en la explicación de los saberes de la vida. Y esto permite, según Morin, alcanzar el conocimiento. Kuhn, en su obra Estructura de la recursividad científica, define el término de paradigma como un conjunto de creencias que comparten dentro de una comunidad científica en un modelo específico. Es necesario relacionar ciencia y adoptarlo a un nuevo paradigma. En este caso tenemos en el entramado 2 también la noción del paradigma. Morin propone interconectar los elementos en lugar de tratarlos de manera aislada. Kuhn se centra en la evolución del paradigma, un enfoque más holístico que abarca la complejidad de su relación en su totalidad, un paradigma desde la complejidad, logrando interconexión de conciencia y disciplinas, un enfoque inter y transdisciplinario que promueve una comprensión más completa de la realidad que puede enriquecer la expansión educativa. Recordemos, y eso lo vamos a abordar desde el paradigma de la simplicidad, de que todos los educadores fuimos formados a través de una linealidad, desde el paradigma de la simplicidad, desde todo aquello que muchas veces es una limitante para nosotros porque reduce el conocimiento, porque no aborda los fenómenos complejos, las estructuras unidimensionales y los esquemas.
que se generan a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esta limitante que muchas veces se da, que puede ser una evolución, una transformación del sujeto si lo aborda desde la inclusión del ser humano hacia nuevas disciplinas, nuevos saberes, el cambio de paradigma, hacerlo más complejo, un reto para cada uno de nosotros, porque fuimos educados desde esta reducción, linealidad, y el proponer nuevas estrategias, métodos, es un desafío que va encaminado muchas veces hacia el, que va dirigido muchas veces en el empirismo, como le explicaba muchas veces, les explicaba anteriormente, porque nosotros abordamos muchas técnicas con base a lo observado en el estudiante y conocer la historia que está atrás de cada uno de esas personas que tenemos que lograr transformar dentro o fuera de los salones de clase, pero en el contexto educativo. Y lo que nos lleva es que debemos de quitar este paradigma de la simplicidad y abordarlo desde el paradigma de la complejidad, superando la simplificación, logrando enfoques de interconexión, interdisciplinas, integrativas, la unidad de la multiplicidad, la simplicidad y la linealidad limitan la comprensión del sujeto. Luego, dentro de este mismo entramado tenemos el homocidio trascendental y el homocidio complexus. Solana mira el enfoque de Morín como una luz entre la oscuridad porque logra quitar la ceguera del conocimiento, reconociendo la necesidad de superar esta dicotomía que tenemos de paradigma existente en la actualidad. Morín propone una convergencia que abarque la unidad y la diversidad, siendo la unidad un principio abstracto e inmutable, y diversas manifestaciones individuales y culturales que presenta el individuo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La Unitis Múltiples pues, busca esta integración en sistemas genotípicos y fenotípicos. Hoy por hoy vemos un aumento de niños con problemas de aprendizaje, con autismo, con síndrome de Down, dilexia, discalculia, entre muchas otras. Entonces, hay nuevos retos para nosotros para poder abordar desde la inclusión, desde la integración del individuo a esta amalgama de saberes. El código cultural, lo mismo que el genético, pues se haya sometido a una serie de modificaciones diversas que proceden de variaciones ecosistémicas y cambios en el nicho de innovaciones morfogenéticas, ¿verdad? Que surgen en el seno de la praxis de lo fenotípico. El sistema ONU puede generar diversas manifestaciones de comportamientos, estrategias y relaciones sociales, manteniendo así tanto la unidad como la diversidad dentro de la integración. Y aquí les puedo también citar una experiencia dentro de los salones de clase. Tenía una alumna que tenía parálisis completa, ella acudía a Fundabien, y cuando asistió al centro educativo, ella balbuceaba, no tenía problemas del habla también, pero ella manifestaba a su madre y me manifestaba a mí que ella ya no quería ir al centro educativo porque ella era diferente y que por qué ella era diferente, porque ella no podía correr igual que sus compañeros, porque ella no podía estar jugando a la hora de recreo con sus compañeros, porque ella no podía aprender igual que sus compañeros, ella quería utilizar los libros de sus compañeros. Pues se hizo un proceso a través de cuentoterapia de inclusión con los alumnos, tanto de que a la hora del recreo esta alumna en su silla de ruedas, los mismos niños la jalaban y jugaban a la ronda, jugaban de todo con ella. Tanto que esta alumna gustaba de ir a la escuela.
esa gestión emocional a través de la cuentoterapia logró que ella tuviera una disposición de aprender. Para el nivel de complejidad del proceso de educación-aprendizaje de Allison, a través de, sí podemos llamarlo tal vez discapacidad en este caso, porque no podía caminar, movilizarse, o la parte cognitiva, ella no estaba igual que las demás de sus compañeros. Aprendió las vocales, aprendió 4 consonantes y aprendió los números del 1 al 20. Entonces, para mí, para la madre, era un logro muy grande, porque para las limitantes, que no son limitantes, porque cada uno nos desarrollamos a los niveles de nuestras habilidades, conciencias, conocimientos, Allison alcanzó las competencias propuestas durante ese ciclo lectivo. En segundo primaria ella aprendió todas las consonantes simples, y cuando ella se encaminó hacia tercero primaria, dejé de ser su docente, lamentablemente. Cambiaron de directora, dividieron el grado de ella y pues intercalaron los alumnos tanto de la A como la B. Ya nadie jugaba con Allison al recreo, ya no había un proceso de adecuación curricular, entre otros limitantes que se tenían. Por lo tanto, Allison se terminó retirando del centro educativo. Y ahí es donde vemos que las competencias en ir evolucionando retrocedieron, porque Allison ya no sabía las vocales, ya no sabía los números, porque su estado emocional, y yo digo que de sentimientos, porque ya lo evolucionó a algo más profundo, pues retrocedieron el, el conocimiento que ella había evolucionado dentro de esos 2 años de clases. Entonces, si vemos que esta situación en el ser humano es biocultural, implica que todas las unidades como la diversidad operan en un plano biológico y psicocultural, que debemos de abordarlo desde todos los elementos que interrelacionan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el plano biológico, la evolución y la complejidad de las especies resulta la interacción entre la unidad genética y la variabilidad que permite la adaptación del entorno. Morín, en el pleno de la psicosociocultura, identifica estructuras mentales comunes a todos los individuos y principios organizativos compartidos por todas las sociedades y culturas. El Homo Trascendentali sugiere que el ser humano tiene la capacidad innata de trascender su propia existencia, conectándose con dimensiones más allá de lo inmediato y tangible, según George. El hombre complexo se centra en la comprensión de la complejidad inherente en la naturaleza, y en el caso que les compartí anteriormente, en las dos está el Homo trascendental y el Homo complexus. La unidad complexus, en que es parte también dentro del documento, es un concepto dentro de la filosofía y el pensamiento complejo. Unitas, pues se refiere a la unidad o totalidad, y múltiples se refiere a la multiplicidad o diversidad. Ambas coexisten dinámicamente formando una unidad global compuesta por diversas partes interrelacionadas, concebidas como elementos que coevolucionan en una relación dinámica dentro de los elementos que se permiten en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La teoría de sistemas eh, eh, contribuyen dentro de los elementos diferentes en los sistemas complejos. Por ejemplo, la unidad múltiplex implica que la totalidad de un sistema no se reduce simplemente a la suma de sus partes individuales, sino que surge de las interconexiones dinámicas y las relaciones entre las partes. Porque en este caso
que les conté anteriormente, no fui la que logró ese proceso de conocimiento, fue un grupo y como grupo abogo a los mismos estudiantes que fueron parte de ser facilitadores dentro del salón de clases, ayudándome con juegos, los alumnos que terminan muy pronto sus tareas porque logran alcanzar las competencias más rápido que los demás. Ellos son facilitadores que pueden contribuir a estos niños que no utilizan una metodología tradicional, sino una metodología a través de las necesidades de los fenómenos educativos que surgen y se utilizan para utilizar juegos o mecanismos y que ellos comprenden más fácil la información de un par, de un mismo compañero. En la educación, la aplicación de la unidad múltiples podía influir en la forma en que se diseñan los programas de estudio, fomentan los fenómenos en lugar de adaptar perspectivas revolucionistas y simplistas. La irreductibilidad fenotípica y irreductibilidad lógica de la emergencia refuerza la idea de que el sistema se constituye como un todo en constante formación, reorganización y novedad, transformándose simultáneamente como sus elementos constitutivos, según el autor Delgado. Morín, en cambio, critica la teoría general de los sistemas, la idea de la unidad múltiplex emergente como un principio fundamental para abordar la complejidad inherente en la formación y formación de los sistemas, interconexión entre las partes y el todo. Y nos vamos con los sistemas complejos y organizados dentro de la organización. Los sistemas educativos son asumidos como entidades dinámicas caracterizadas por propiedades emergentes y comportamientos impredecibles resultantes de la interconexión de sus componentes. Estos sistemas están abiertos, interconectados y sujetos a influencias externas que contribuyen a su adaptabilidad y capacidad para evolucionar en la respuesta a las necesidades cambiantes en los entornos culturales y educativos. Y propone que el todo es más que el todo. En este contexto, la totalidad del proceso educativo dentro de estas leyes, la totalidad educativa es estática ni limitada, sino que está en constante expansión y cambio, integrando nuevas dimensiones y adaptándose a la complejidad de entornos educativos. Otra de las leyes es el todo es más que la suma de sus partes, que es una visión más holística que reconoce la interconexión intrínsecas y la interdependencia entre las partes de sistemas educativos. Así que cada componente, ya sea estudiante, docente o currículo, contribuye de manera más compleja al conjunto de saberes. Cada parte, otra de las leyes, es un todo en sí mismo, introduce el principio hologramático. Cada elemento en el sistema educativo constituye la totalidad en sí mismo, expandiéndose como una representación completa del conjunto educativo. Y por último, el todo es menos que la suma de sus partes. Destaca la generación de identidad relativa en cada componente del sistema educativo. Para cada parte constituye la creación de la totalidad educativa, pero la totalidad no se limita a ser una simple agregación. En cambio, emerge como un sistema educativo único con propiedades y características distintivas. Ya el educando pasó de ser un ente pasivo, receptor, a ser el constructor de su propio conocimiento y
transformador de su vida. El docente es un guía, un acompañante, un facilitador que le ayuda a encontrar ese camino dentro del conocimiento y que él vaya propiciando irlo integrando dentro de su cultura, su historia, su estructura dentro de la parte familiar, social de cada individuo. También dentro del documento tenemos en el entramado 1 el pensamiento complejo y el pensamiento logicitado. En este caso, el autor Morín propone sistemas, principios fundamentales que actúan como herramientas valiosas para apreciar la totalidad de la educación, desde lo sistémico organizativo, desde lo hologramático, desde el bucle retroactivo o retroalimentación, dentro de lo recursivo, la autonomía y la dependencia, que es el pensamiento autoeco-organizacional, lo dialógico también, la reintroducción y lo cognoscente en todo el conocimiento, la formación de un todo ordenado que adquiere nuevas propiedades, destacando así la capacidad de los individuos para generar nuevas estructuras en esencia y cualidades, culturas en los procesos dinámicos y complejos. Tenemos la interdisciplinariedad también, la transdisciplinariedad, la ética de la complejidad y las emociones en el cerebro y aprendizaje. En este caso, la ética anteriormente se miraba como una construcción de normas. Ahora tenemos que aprender a verlo desde la tolerancia, desde la diversidad, con estrategias que fomenten la comprensión. Morín aborda la ética como una dialéctica entre el egoísmo y el altruismo, donde cada individuo vive en constante conjugación de ambos, reconociendo así el carácter vital del egocentrismo y la potencialidad del desarrollo hacia el altruismo. Pues debemos dejar a un lado la ética más tradicional, proponiendo principios universales y abstractos, dejando a un lado las normas morales rígidas. La ética moridiana es multifacética en el individuo, la sociedad y las especies, evitando simplificación dogmática dentro de la relación de los individuos. Entonces, propone la inclusión, la adaptabilidad, la tolerancia como parte de esa transformación dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. También está la inter y transdisciplinariedad. Nicolescu propone 3 pilares fundamentales: los niveles de realidad, la lógica del tercero incluido y la complejidad. La lógica del tercero incluido, uno de los pilares centrales de esta aproximación, pues implica ir más allá de la dualidad y considera una tarea compleja que integre la transdisciplinariedad dentro de los saberes. Según pues Mota, es necesario proponer reformas educativas desde diversas perspectivas, aspectos como la complejidad, la educación y la transdisciplinaridad de manera dialógica y cooperante. Creo que si dentro de nuestro currículum nacional base que tenemos actualmente, que no necesariamente está relacionado con los contextos educativos diversos como las escuelas unitarias, las escuelas multigrado, realizarlo desde una mirada compleja, aplicado a través de las ciencias de la complejidad, lograremos avances dentro de los sistemas educativos y todo aquello que la doctora nos explicó en sus últimas diapositivas, donde se miraba la deserción escolar, creo que se limitaría al abordarlo desde este enfoque. Y
Y tenemos también las emociones, cerebro y aprendizaje. Pensar desde una mirada, desde la dicotomía ontológica entre el alma y el cuerpo, tiene un lugar en el cerebro, según el autor Descartes, y emerge una especie de interrelacionismo entre el alma y el cuerpo. Esta conexión, pues, se vuelve íntima en lugar de las posibles diferencias perceptivas que tiene el ser humano como sentimientos o emociones o exclusiones del alma dentro de los contextos y los elementos que en ella intervienen. Explorar el déjà vu y las influencias de las emociones en la memoria, hablar de la plasticidad del cerebro, que en la actualidad las neuronas espejos que se podía ejemplificar dentro de lo holográfico, son nuevos estudios para eh, abordarlo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, por ejemplo, que tienen autismo. Eh, esta plasticidad del cerebro en la regulación de las emociones, cambiar, como diría Goleman, esos circuitos de aprendizaje que tenemos ya lineales y reestructurarlos a nivel de conexiones sinápticas y crear nuevas conexiones para generar nuevos conocimientos y transformar a estos alumnos para ser mejores ciudadanos, que creo que esa es la búsqueda desde esta mirada compleja. Ecologizar los pensamientos, las ideas, las normas en la educación. Morín sostiene que las ideas no deben ser consideradas como entidades aisladas, sino como elementos integrativos en una red compleja. Las ideas evolucionan y se transforman y se vuelven un proceso dinámico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, Basteson propone una visión que destaca la interrelación entre los pensamientos y su entorno. La mente no puede separarse de su contexto y ahí es donde el educando nos debería de enseñar cómo hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más flexible, participativo, creativo en los entornos que existen, porque nosotros al permitirnos conocer al educando, vamos a encontrar formas de cómo abastecer ese conocimiento a través de las inteligencias múltiples y el abastecerlo a través de las necesidades presentadas por el educando y cómo él se relaciona con su entorno y encontrar estas estrategias para abordarlo desde la necesidad de él, no desde la estructura ya dada lineal de un currículum existente. Y en este entramado, como último, tenemos la epistemología de la educación. Mora propone dos problemas, uno técnico que relaciona el procesamiento y requiere un conocimiento detallado de situaciones concretas y los medios disponibles, de los generales también que se dan, que son cuestiones de sentido y existen una reflexión sobre los diversos fines a los cuales se dirige el sistema educativo. Estos problemas pues, proponen resolverse dentro de una filosofía general. Dewey estudia a partir de la experiencia, sea capaz de transformar la sociedad. El estudiante es protagonista dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Debe ser flexible, participativo, adaptativo a los entornos, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde los enfoques que se mencionaron anteriormente, lograremos la transformación que queremos del sujeto
no solamente dentro del salón de clases, sino también en su contexto social. Y en el entramado número 2 hablamos acerca del impacto emocional en la educación como un abordaje más profundo. En este caso se habla a través de las neurociencias, estas emociones que son la felicidad, la tristeza, el miedo, la sorpresa, que las podemos encontrar a todos niveles en los centros universitarios, en escuelas de preprimaria, de primaria, diversificado, media, y que muchas veces no sabemos cómo abordar esas emociones que no están siendo gestionadas ni por el educando ni por el educador, y permite generar bloqueos dentro de ese diálogo de saberes que debe de existir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, debemos de conocer las estructuras cerebrales, el sistema nervioso central, cómo funciona. Uno de los autores que habla acerca de esta neurobiología y neuroquímica es Goleman, donde explica que en el sistema límbico, por ejemplo, podemos tener eh, en el hipotálamo y la amígdala estas respuestas impulsivas de los educandos, respuestas emocionales que no permiten el diálogo en ese proceso educativo, y no solamente de ellos, sino también de nosotros. Entonces, ¿cómo hacer de que toda esta información que ingresa a través de nuestros sentidos, poder generar estados de calma a través de la gestión y llevarla hacia el neocórtex, que es el área del razonamiento, y podemos evolucionar en la transformación de estas emociones, llevándolos a través del diálogo y integrándolas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A diferencia que muchos de nosotros callamos nuestras emociones y nos enfermamos, o bien lo actuamos a través de la amígdala, que es a través del impulso y genera caos dentro de los entornos de enseñanza-aprendizaje. Las hormonas juegan un papel esencial. La serotonina produce ansiedad, la dopamina nos permite motivar, la noradrenalina permite la lucha o la huida, y para ello tenemos que educar desde las emociones. Una de las actividades que yo realizo siempre es un semáforo de emociones, donde el alumno aprenda a conocer las emociones de sus compañeros y aprenda a conocer las propias. Uso mucho las cuentoterapias. A través de cuentos les ilustro cómo se sienten los personajes y ellos pueden conocer las emociones desde los personajes y asociarlos haciendo un proceso de aprendizaje significativo en él y poderlo llevar hasta la vida de él, y reconociendo estas emociones permite establecer diálogos cuando se pueden construir o generar un espacio entre ese diálogo para poder llevarlo hacia la reflexión y la calma. Esta educación emocional, validar las emociones, tener empatía, el reconocimiento, la expresión, la socialización, el respeto y todos los valores que emergen dentro de este proceso educativo, nos permite a nosotros generar este intercambio de saberes dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que el educando aprenda a cómo gestionar esta emoción y pueda racionalizar todo el proceso del significado de cada una de las experiencias que se tienen dentro del proceso educativo. Emociones desde la psicología, eh, eh, creo que esto lo abordamos, en mi caso, desde la terapia cognitivo-conductual, usando reforzadores positivos dentro de la adaptación positiva al cambio, eh, disminuyendo el estrés que genera el, el estar dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje con una cultura, historia, ecología y todos los elementos que conllevan.
tenemos educandos que sufren violencia, tenemos educandos que llegan sin alimentos a los centros educativos, educandos que viene a mi memoria. Una de las preguntas que hago en uno de los cursos que llama Psicología de la Diversidad, a los estudiantes yo siempre les pregunto que si las personas de las áreas rurales realmente quieren estar en extrema pobreza, llevando a un debate dentro de los salones de clases. Después de la construcción, en números, el 90% tal vez me dice que sí, que ellos tienen un pensamiento de estar en pobreza y aunque lleguen programas, no no lo llegan a desarrollar porque a ellos les gusta vivir así, porque les llevan alimentos y les llevan otras circunstancias. Hecho que a mí me paraliza desde mi posición humanista, porque yo digo, oh, cuán mal hemos hecho en la relación que tenemos socialmente, porque estas nuevas generaciones eh, se aíslan desde la empatía. Eh, Cuando yo les pongo el caso de que los niños que llegan a mis centros educativos, los papás cuando me los llevan, de una vez me dicen, perdón por la expresión, pero así la utilizan, yo se lo traigo con todo y pompi, señor. Este niño no aprende, es, es ignorante igual que yo, por no utilizar otras palabras. Entonces, ellos tienen un papá, una mamá, una sociedad que les vive diciendo que ellos no van a aprender. Les viven diciendo que no van a salir de donde están. Viven, viven visualizando su entorno cultural, que es lo mismo. Entonces, ¿cómo poder llegar a estas personitas que están empezando a construir su conocimiento y cambiarles ese paradigma simplista, mecanicista que se vive en su entorno cultural y social? Entonces, no es que quieran estar así los grupos sociales, es que simple y sencillamente traen una cultura, una historia, una genética. Hay un agujero negro dentro de las comunidades que tenemos que modificar dentro de los procesos educativos. Entonces, somos eh, el cambio dentro de la sociedad y la transformación que podemos lograr con nuestros educandos pueden cambiar la construcción social que hoy por hoy tenemos. La etimología, la evolución de las emociones en el comportamiento animal y evolucional. Y por último, tenemos las estrategias complejas para la gestión emocional. En este caso, la transmisión de conocimientos, habilidades en la interacción de saberes, la educación emocional en el pensamiento complejo y las reformas educativas que se necesitan, desde el pensamiento ecologizado, el pensamiento complejo, lográndolo dentro de los salones de clases, no solamente como parte de esta investigación, sino que llevándolo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las competencias emocionales que presente el maestro, no solamente enfoquémonos al concepto, a la construcción de los conceptos básicos que marcan el CNB, sino tengamos competencias en generar cambios en la actitud, en la parte emocional del sujeto, gestionando estas emociones, transmitiendo conocimiento en los modelos de identidad y de actitud, formando integralmente al estudiante, no solamente para que adquiera un concepto, sino un conocimiento transformacional que cambie sus estructuras. Estrategias complejas para la gestión de emociones en la educación a través de las habilidades emocionales que va a desarrollar el educando. ¿Cómo?
Bueno, hay actividades como la cuentoterapia, les había explicado, actividades lúdicas que se pueden aplicar dentro de los salones de clases y no solo a niños, sino también a adolescentes, a adultos, porque lastimosamente nosotros vivimos una historia diferente a ellos y tenemos que adecuarnos a su realidad para poder educar. Actividades de estimulación autorreflexiva que él permita reflexionarse en los diferentes entornos, logrando pensamientos y comportamientos diferentes, incluyendo habilidades sociales y comunicativas efectivas, generando autoconciencia, logrando bienestar emocional en los estudiantes, velando por los roles dentro del aula, expresándonos en el mundo a través de las emociones, construyendo socialmente el aprendizaje a través del juego, dejando a un lado esos procesos mecanicistas y tradicionales, reconocimiento verbal y refuerzos positivos a través de la neurolingüística con nuestros educandos. Y me quedo con las conclusiones inconclusas, reflexiones inconclusas. Los aportes derivados de esta tesis han proporcionado un entendimiento integrativo y complejo acerca de la integración entre el paradigma de la complejidad y sus apuestas de pensamiento complejo y heterogeneizado. Las emociones y las estrategias pedagógicas, la reflexión hacia la formación integrativa de los educandos plantea interrogantes sobre cómo las estrategias específicas de gestión emocional pueden implementarse de manera eficiente, reflexionando acerca de cómo integrar programas de inteligencia emocional en el currículo de forma práctica, enfocada en cómo adaptar enfoques pedagógicos para abordar las necesidades emocionales de los estudiantes de forma colaborativa y a la vez individualizada. En este contexto, la tesis revela la apuesta creativa por la interconexión compleja, relacional y resomática entre las emociones de los contextos diversos y los elementos que dan forma al proceso educativo. La transformación de la práctica educativa hacia un enfoque más integrador y complejo, sensible a las dimensiones de experiencias y emociones de los estudiantes, se vislumbran como una aspiración fundamental. Sin embargo, esta reflexión inconclusa invita a profundizar en la incertidumbre, las interrelaciones y el cambio en los momentos y procesos de enseñanza-aprendizaje, explorando cómo ellos la aplican prácticamente en estos saberes y comprometiendo los diversos modos en que las emociones dan forma a la experiencia educativa de manera más específica, eficiente, relacional, multidimensional, contextual, grupal y a la vez personalizada. La interconexión entre emociones, pensamientos complejos y prácticas educativas innovadoras abre un espacio para las reflexiones constantes y el diálogo, alimentando un proceso educativo en constante evolución desconstructiva. Muchas gracias por su atención. Espero que esta sea una pequeña hoja de otoño que haya caído en el inmerso conocimiento que hay a través de cada uno de los saberes que ustedes están construyendo a través de sus investigaciones. Muchas gracias, doctora Yadira. Muy interesante su tema. Igual a la doctora Indira Marisela. Los temas estuvieron preciosos. Gracias por compartirnos esa información. Y vamos a tener un tiempo ahorita para poder realizar comentarios que tengan con relación a los trabajos que acabamos de escuchar. Nos enriquece, la verdad aprendemos también bastante de todo lo que nos comparten, vemos otras perspectivas y de hecho aquí en los comentarios nos están pidiendo si nos pueden compartir sus presentaciones porque están preciosas, tienen mucha información condensada que nos sirve como para ver ya los puntos claves de muchos de los temas.
Entonces, si nos comparten sus presentaciones, se los vamos a agradecer muchísimo. Entonces, si hay alguien que quisiera iniciar con este conversatorio, tiene algo que quisiera compartir con cualquiera de las doctoras, acá nos dicen que hay muchas felicitaciones de parte de los compañeros y están pues contentos de que ustedes hayan accedido a venir acá a compartirnos su trabajo, su investigación y a ampliarnos los conocimientos en esos temas tan interesantes. Vamos a escuchar el maestro Walter Chalí, tiene un comentario, ¿no? No. Bueno, entonces al doctor Julio Hernández, que tiene un Buenas noches. comentario acá para las doctoras y para nosotros. Muy buenas noches, doctora. Para mí es interesante lo que abordaron, porque creo que vamos llegando a lo que nos han venido formando, la investigación de la educación. Pues lógico que nos interesa la educación en nuestro país, en Guatemala. La educación acá en el país yo lo veo, ahí sí que es compleja de varios puntos de vista, porque por ejemplo hablaban de la deserción, por ejemplo la doctora Indira me ponía a pensar que la educación, ¿por qué hay tanta deserción? Siempre he encontrado que uno de los graves problemas que se da en el área rural es porque muchos niños, por ejemplo, en el momento de la cosecha o de la siembra, ¿verdad? Van con los padres de familia porque es parte de su vida, el trabajo. Entonces, dejan de ir a la escuela por ir a realizar las labores en la agricultura, ¿verdad? Entonces, algunos argumentan que en esas áreas rurales el ciclo escolar debiera de ser modificado acorde a las necesidades, al contexto del área ahí, ¿verdad? Entonces, no como lo establecen de tal fecha a tal fecha termina el ciclo escolar. Entonces, por eso es que algunos argumentan de que por eso es que algunos niños hay deserción. Ahora, por otro lado, en cuanto a cuántas niñas de la maternidad, a mí como me ha gustado realizar una investigación, ¿será que desde que hubo la educación sexual creció la maternidad de las niñas? Me llama mucho la atención eso porque vale la pena. Yo, ¿verdad? Tal vez espero que no echarle la culpa en cuanto a esto. Ahora, en cuanto a la pobreza a mí me da risa porque es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, erradicar la pobreza. Yo creo que es una utopía en cuanto a hablar de erradicar la pobreza. La pobreza siempre va a haber, y como lo decía aquí la doctora Yadira, ¿verdad? O sea, nos interesa porque nos viene ayuda. Entonces le digo, pero ¿qué pasó? Porque lamentablemente aquí el doctor Rosa no me